¿Qué tal? Tengan todos ustedes un gran día. Entonces, continuando, vamos a ver el tema de la serpiente, ¿no? El tema de la simbología sagrada. Este animalito que está en todas las culturas, en todos los hábitats. ¿Qué simboliza la serpiente en la Biblia? Algunos dicen, bueno, lo que pasa es que cuando se construyó la Torá, no había una interpretación como una evidencia. Es decir, ya, se construyó la Torá, ¿no? La Biblia, la ley. ¿Me puedes dar una evidencia de cómo se interpretaba entonces el Génesis? Específicamente la serpiente. No tenemos, ¿no? La arqueología, la historia no ha podido encontrar evidencias. Pero sabemos pues que están las culturas antiguas y aledañas, colindantes con Israel. Por lo tanto, tendríamos que ir al pasado, tendríamos que ir a la geografía, a la fauna, etcétera, para poder entender. Y uno dice, ¿no? Pero esto aparece pues en el relato de la Biblia, en Génesis capítulo 3, ¿no? Claro, pero la pregunta es, ¿cómo podríamos resolver, por ejemplo, esta imagen? Dice a la izquierda Nahash, serpiente, y dice a la derecha Mashiach, el Mesías. Y hay un número, dice 358. Vemos en la parte de abajo, y ahí vemos algunas letras en hebreo, ¿no? La Nu, la He, la Shin, la Yud, etc. Y hay una suma de Nahash, que es de 358, y también la de Mashiach suma 358. Entonces uno se confunde y dice, ¿cómo pues suman lo mismo? ¿Qué me quieres decir? ¿Qué hay detrás de esta gematría? Tenemos que resolverlo, por supuesto, pero para hacerlo, nosotros necesitamos entender primero cómo se construyó, por ejemplo, el relato del Génesis. ¿Y qué vemos nosotros? Vemos que cuando ya estaban Adán y Eva, aparece la serpiente, tienta a Eva, o sea, a la mujer, y vean esta simbología profunda, muy, muy espectacular. Ya van a ver por qué al final. Y justo tienta a la mujer. ¿Y por qué no a él? ¿No? Esa es la gran pregunta. Y hay algo más extraordinario todavía, ¿no? Nos lleva a la locura porque uno dice, oye mi hermano, pero ¿qué hacemos en este caso? ¿Cómo es posible de que Dios maldiga a la serpiente? ¿Y por qué no maldijo a ese famoso Satanás o el diablo que se le metió? Y uno cuando lee el Génesis no aparece ningún diablo ni Satanás ahí. ¿De dónde sacan ese exégesis? Si no hay, no aparece. Solo aparece que Dios crea a este animal y este animal tienta a Eva, ¿no? Y uno dice, qué raro, ¿no? Y todavía pasa algo más loco todavía. Miren, cuando son expulsados, adentro se queda la serpiente. Y uno dice, ¿estará confabulando Dios con la serpiente? ¿Que son amigos? ¿Qué pasó? Medio raro, ¿no? Entonces como que no tiene sentido que Dios maldiga a un animalito, pobrecito que ha hecho el animalito, y no tiene sentido que estén confabulando para que los boten a ellos del paraíso. A no ser que esto no sea literal. Y tenemos que ir, digamos, a un nivel soto, ¿no? Sabemos que en el mundo judío está el Pardés, que es una literatura que tiene 4 formas de interpretarlo, ¿no? El Peshad, el Remez, el Drash y el Sot, que son niveles más profundos, que lo podemos entender incluso como conceptos, como simbología. Y de ahí el tema pues de la simbología sagrada, por supuesto. Pero, ¿será así? ¿Será que es literal? ¿Será que esto es una simbología? ¿Quién lo podría decir si no hay evidencias al respecto? Bueno, necesitamos estudiar, necesitamos indagar, irnos a las culturas, qué es lo que pasa. Pero, algo muy interesante, porque en la literatura sumeria, que es antes todavía que la literatura hebrea, vemos también pues una epopeya de Gilgamesh, donde él busca la eternidad y se la quita una serpiente. Uy, y uno dice, ¿no? Ahí hay un árbol, él busca la eternidad, serpiente. ¿Qué querrá decir esa simbología? Pero nosotros luego vemos que en la literatura hebrea también aparece algo parecido. ¿En qué sentido? Aparece también un árbol o dos, aparece una serpiente y aparece Eva. Y ellos, de alguna manera, vamos a llamarlo simbólicamente, ellos estaban en la eternidad y la serpiente hizo que se vayan de la eternidad. Ya no tenían eternidad, también son expulsados los dos. Y uno dice, ¿no? ¿Y para qué Dios va a crear el animalito entonces? Para que les haga daño a su creación. Debe de haber algo más profundo aquí. No tiene sentido. ¿Por qué?
porque el mismo Dios dice, y todo lo hizo bueno, o sea, todo esto, así como esa frase judía, Gansu Letová, todo esto es para bien. ¿Cómo poderlo interpretar? ¿Cómo poderlo entender? Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos entender entonces al animalito, la serpiente. ¿Qué podemos sacar de la serpiente? Bueno, que hay de todos los colores, de todos los tamaños, están en todos los hábitats, hay terrestres, acuáticas, hay unas que vuelan y están por todos lados. Y uno dice, wow, impresionante, ¿no? Claro, es el mundo de la serpiente, el animalito serpentino. Pero también vemos que en todas las culturas está este animalito, en su cosmogonía primigenia, cosmogonía, el nacimiento del universo, cómo ellos nos relatan de cómo se creó el universo, cosmogonía. Está en la cosmogonía sumeria, persa, la India, la egipcia, está en todos lados, está en Mesopotamia, está en todos lados, ¿no? Entonces cuando uno mira esto dice, ¿no? Pero qué sorprendente, ¿no? Qué sorprendente todo lo que está ocurriendo. Y ese es el tema. ¿Cómo es posible incluso que tengan dos serpientes? ¿Por qué dos? Bueno, será esto una simbología, ¿no? De que tenemos que seguir indagando. Y vean ustedes que efectivamente cuando comienzan a analizar, a observar a este animalito serpentino, ven que renueva su piel. Y se quedan con la boca abierta y dicen, wow, ¿cómo es posible que renueven su piel? ¿No? Qué interesante. Y ese es el tema, ¿no? Comienzan a observar al animalito y viene una simbología profunda. Es como que en la época del animismo, que para ellos todo el universo tenía un alma, o sea, tenía vida, ellos ven al animal y ven cómo renueva su piel y ellos dicen, pero qué espectacular, qué animal es este, que es eterno, renueva, debe ser sabio. Y aparece este tema de la simbología, estos conceptos. La serpiente pues debe ser sabia, es perfecta, se regenera. Hay una curación y poder psíquico, nos lleva a la inmortalidad, reencarnación, la fertilidad, se arrastra por la tierra, ¿no? La prosperidad, el renacer, el infinito. Y comienza esta simbología en la serpiente. Y es por eso que nosotros vemos que esto está plasmado en las culturas antiguas. Por lo tanto, esto no debería de ser literal, porque nosotros no conocemos la simbología antigua. Esto podría ser una simbología antigua que algo nos quieren decir los antiguos, de las antiguas civilizaciones, valga la redundancia. Entonces, al observar al animal y ver todos estos conceptos, yo me imagino que entonces con razón pues que ellos quieren tener esta simbología del animalito por dentro, quieren tener el espíritu de este animal, de la serpiente, ¿no? Y ahí vemos pues a los egipcios teniendo ahí la cobra en su mente como diciendo yo represento la sabiduría, yo represento la eternidad, ¿no? Muy interesante, ¿no? ¿Qué dicen ustedes? Pero ahí no queda la cosa, ¿no? Como tenemos que seguir investigando y tenemos que ver la simbología antigua y tratar de interpretarla, llevarla a esta realidad, poder entenderlo, qué es lo que pasa. Y aquí viene lo más interesante. Resulta que el Edén es una simbología que significa un estado primigenio, como la unidad, el uno. Qué coincidencia que cuando la serpiente entre a tallar, había un Adán general, un Adán masculino. A veces en la literatura judía se dice no, que antes lo que había era un Adán pegado, es decir, un Adán masculino y un Adán femenino. Adán y Eva estaban pegados, dicen ellos, ¿no? Y luego son separados. Pero ¿quién interviene para esa separación y esa expulsión? ¿Quién? La serpiente, pues. La serpiente es el agente que ataca, por decirlo de una manera, que va donde Eva, no donde Adán, va donde Eva, la tienta, él le da a ella, perdón, ella le da a él el fruto, se entera el creador y los expulsa, ¿no? Como lo tenemos como la primera desobediencia. Pero en realidad es así la simbología, parece que no. Vean ustedes de que el Edén va a representar un estado inconsciente.
y luego van a pasar a un estado consciente. Y algo tiene que ver la serpiente con Eva para que ellos, adentro eran uno, ya afuera son dos. Es decir, salen de la unidad y pasan a la dualidad. Son uno y se hacen dos. Y el dos no puede entrar en el uno y son expulsados. Eso es lo que vemos nosotros. Entonces necesitamos seguir profundizando aún un poco más. Y vean que cuando se crea el universo, Dios todo lo hace dual. Todo comienza a separarlo. Entonces uno dice, wow, ya voy entendiendo, ya. Yo estoy percibiendo el universo dual. ¿Quién me hace percibir el universo dual? Y vean que justo el agente serpiente cuando entra, separa a los dos y los dos salen. Entonces uno dice, ya voy entendiendo ya. En esta simbología parece que la serpiente tiene que ver mucho con la dualidad. La serpiente parece que está conectada con la dualidad. El hombre, ¿en qué momento es hombre? Cuando adquiere conciencia. La conciencia te lleva a una responsabilidad. La conciencia te hace ver qué es bueno y qué es malo. Uno lo percibe. Pero antes, ¿qué había? Un proceso de no conciencia para pasar al proceso de la conciencia, de ser conscientes. Y entonces vemos todo dual. Y efectivamente, pues, ¿no? ¿Qué vemos? Vemos en el primer día luz, tinieblas, en el segundo día cielo, mar, en el tercero tierra, mar, sol, luna, en el cuarto día aves y peces, ve, arriba, abajo, puras separaciones. En el sexto, el animal del hombre. Comienzan a haber separaciones. Y uno dice, wow, qué interesante, ¿no? Ver el universo ordenado, ya no hay un caos, hay un cosmos, es decir, un ordenamiento, y separado, dual. Y uno dice, ya voy entendiendo un poco esta simbología profunda, sagrada. Entonces, ¿cómo podemos entender el paraíso? Entonces el paraíso sería el Edén. El Edén es como una cuna, como una incubadora. Había un estado de inocencia e ingenuidad, una unidad inconsciente, un recién nacido. Su cara jamás había reflejado en nadie. ¿Se entiende ahora? Mucho mejor, y todavía hay más. Y vean ustedes que aquí aparece un relato donde ahí está pues el juez, ahí está el fiscal, el abogado, ¿no? El que defiende y el que acusa, y le dicen pues que tiene que resolver un caso de alguien que ha matado, ¿no? Y apretó pues el gatillo de revólver y mató a la otra persona. Bueno, pues y lo van a traer. Cuando lo traen es un niño ni de 3 años el niño. Entonces el juez lo mira y dice, ¿cómo voy a jugar a un niño después de 2 años? Si este niño no es consciente de sus actos. Ah, entonces uno dice, ¿no? Qué interesante. Uno no es consciente, pero uno pasa a ser consciente. Entonces hay un proceso de la no conciencia, como por decir un estado infantil, a un estado consciente. ¿Interesante o no interesante? Interesante. Por eso que a veces vemos que a los niños cuando juegan desnudos, ellos ni cuenta se dan que están desnudos, porque están en un estado de inocencia, un estado no consciente, por decirlo de una manera. Pero si tuvieran 18 o 20 años, venga, va a venir el morbo, se van a dar cuenta de quiénes son, van a sentir vergüenza, ya van entendiendo ustedes que esto tiene que ver con una simbología profunda. Podemos ir a la psique. Lo que hay afuera hay adentro, lo que hay arriba hay abajo. Por eso que en las religiones, no de Occidente, vean, sino de Oriente, hay otra dualidad, miren. En las religiones de Oriente usan la meditación en su práctica y ahí está, en los estados meditativos, está la representación siempre de la serpiente. Entonces cuando uno dice, pero ¿por qué? ¿Qué tiene que ver la serpiente con los estados meditativos? ¿Por qué? Y vean ustedes, ellos se van dando cuenta, ¿no? Que la serpiente tiene un sentido de la percepción, capaz de percibir ciertas dimensiones, incluso que el ser humano no puede llegar. Y cuando uno dice, pero claro, tiene sentido, porque nosotros somos Adán humanidad, la tierra, y somos de la tierra, ¿no? De Adamá. Entonces somos parte del universo y estamos constituidos por todo lo que tiene que ver el universo. Así que seguramente nuestra psique, nuestra mente, también tiene que tener parte seguramente de este animal, ¿no? Y uno dice, wow, qué interesante. Entonces estos temas de los reptilianos, de Satanás, del diablo, esto se cae al piso porque uno cuando comienza a entender
esta simbología profunda y antigua, uno dice, debe de ser así. Seguramente la serpiente es el que me ayuda a distinguir este proceso de un estado a otro. La serpiente es el impulsor a la dualidad. Eso es lo que me han querido decir los antiguos y está ahí, en parte de las evidencias. Entonces cuando vemos en Génesis, ¿no? Dice el Eterno, dice, ¿no? No es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda y nosotros lo tenemos como eso, una ayuda idónea, pero en realidad no dice eso en el hebreo, dice neged, le voy a hacer su contraria, su contraparte, y en ese momento uno dice, wow, ya voy entendiendo ahora sí. Entonces hay un antes de la serpiente, donde había un Adán, seguramente estaba pegado con Eva, simbólicamente, por supuesto, metafóricamente, ¿no? Eran uno, pero luego ¿qué? Viene la serpiente, ¿qué los hace? ¡Pum! Los hace dual a los dos. Entonces, lo dual externo también es dual interno, ¿no? Lo que está arriba está abajo, lo que es afuera es adentro. Si yo percibo el universo dual, entonces yo adentro también tengo que tener esta dualidad. Imagínense con la teoría del Big Bang. Cuando ocurre la teoría del Big Bang, ¡pum! Hay una explosión. Sí, se va hacia el infinito exterior, pero también hay otro, que es el infinito interior. Un infinito que va hacia adentro y hay otro infinito que va hacia afuera. Dos, dual. Y uno dice, ya voy entendiendo ya, porque el cerebro humano biológicamente está partido en dos. Y nosotros tenemos un hemisferio izquierdo y un hemisferio derecho. El hemisferio izquierdo va a representar, o sea, hay dos fuerzas en el universo, lo masculino y lo femenino, o dos fuerzas contrarias, llámalo negativo y positivo. Pero no que el negativo sea malo, por si acaso, simplemente hay dos fuerzas contrarias, diametralmente opuestas en el universo. Y uno comienza a pensar, asociando toda la simbología y todo el texto que tenemos del Génesis, y uno dice, wow, con razón, ya voy entendiendo, dice, ¿no? Uno se emociona. Con razón, pues, la serpiente, que es el serpiente, porque Nahash es masculino, y Harún es sabio. Nahash, el serpiente, Harún es sabio, Harún tiene su raíz Aram, ¿no? Que tiene que ver con sabiduría, le está traducido como astucia, ¿no? Y uno cuando mira dice, a ese Adán que podría haber estado pegado uno, ¿por qué viene el serpiente masculino a agarrar la parte contraria? Y vean ustedes, el hemisferio izquierdo es la parte racional, el hemisferio derecho es la parte más emocional, y el serpiente agarra la parte emocional y la separa, y por eso que la mujer representa a esa parte, lo femenino, no la mujer en sí, sino lo femenino, y ahí está la separación. Por eso que tenemos como una interpretación un hombre y una mujer. Pero las malas religiones, con una pésima exégesis, le han echado la culpa, que la mujer tiene la culpa de todo, es la ama y señora del pecado. Por culpa de ella estamos acá. Terrible exégesis, y todo por no conocer la literatura oriental antigua, sus expresiones idiomáticas. Por eso hemos dicho que este estudio tiene que ser algo corto, algo breve, algo conciso, algo sucinto, para que se pueda tener un mejor panorama. Bueno, se va entendiendo, ¿no? Y es ahí donde uno ve, pues, si agarró una parte, la divide, y nosotros también tenemos ese famoso mundo espiritual, mal conceptualizado, por cierto, y este famoso mundo material, ahí están los dos, ahí están rigiendo los dos. Y uno dice, ¿no? Ya voy entendiendo. Porque en realidad existe lo femenino y lo masculino, lo pasivo y lo activo, la noche, el día, el invierno, el verano, el frío, el calor, el oscuro, la luz, lo claro, lo duro, lo blando, todo es una dualidad, lo alto, bajo, adentro, afuera, derecha, izquierda, todo es una dualidad, es espectacular, espectacular. Y ahí es donde uno dice, ¿cómo puedo entender la dualidad? Pero fíjate pues, la dualidad me lleva al conflicto. Claro, tengo que elegir. ¿De dónde eres tú? Yo soy de la izquierda de la política, yo soy de la derecha. Y del fútbol, no, yo soy del Barça, yo soy del Madrid. Siempre me va a llevar a una elección, al conflicto. La dualidad me lleva al conflicto. Y el conflicto me lleva al caos. Con razón que yo tengo caos y tengo cosmos. Caos se puede entender como un no orden o un desorden, y cosmos es como un orden. Cuando el Eterno
va a crear el universo, vemos que hay una materia primigenia, mal entendido como caos, no es desorden, sino es que no estaba ordenado. En un mundo que no estaba ordenado, es decir, la materia primigenia, lo ordena, es muy diferente. Con razón que vemos nosotros a Marduk versus Tiamat, a Baal versus Lotán, a Dios con Leviatán. Son dos fuerzas ahí peleando, el caos con el cosmos, el orden con el desorden. Por eso que la serpiente, al llevarme a la dualidad, me va a llevar al desorden, pues, ¿no? ¿Yo qué necesito? Ordenarlo, necesito ordenarlo. Y ese es el trabajo de la serpiente, llevarme a la dualidad. Y uno cuando comienza a entender, ¿no?, estas dos luchas de estas dos fuerzas, uno dice, ya voy entendiendo entonces cómo en el relato del Génesis aparece ahí como una placenta, ¿no? Pero siempre hay dos gemelos, o sea, en el uno hay dos, del uno salen dos. Hay un Caín y hay un Abel, hay un Ismael y hay un Isaac, hay un Esaú y hay un Jacob. Siempre dos gemelos de una misma placenta, de ahí sale. Y ahí esta idea viene del yin y el yang, los dos, pero cada uno sale con un propósito. Uno es hijo de Israel, va a seguir la promesa, y el otro no va a seguir la promesa. Ahí comenzamos a entender mejor esta simbología. Y ahí también vemos nosotros esta gran pelea. Si por fuera hay una lucha cósmica, entre comillas lucha cósmica, es para que se entienda, hay dos fuerzas oscilando en el exterior, pues también está en el interior, en la mente. Yo percibo estas dos fuerzas, están dentro de mí, oscilando constantemente. Estas dos energías, estas dos fuerzas, llamados el bien y el mal en la religión. Pero tenemos que equilibrarlo ahora. Es decir, si la serpiente es el impulsor a yo ver la dualidad, la pregunta es, ¿y quién será el impulsor a regresarme la unidad? ¿Se entiende o no se entiende? Y de ahí pues uno dice, ya voy entendiendo. En la electricidad vemos el polo negativo y el polo positivo. ¿Qué pasa si lo junto? Vean, si yo lo junto, no es la unidad, es decir, cuando yo junto el polo positivo y el polo negativo, no es la unión, sino la unión trascendida que me hace la electricidad. La electricidad no solamente es la unión del polo negativo y positivo, sino que esos dos polos se unen y hacen un tercer elemento. ¿Se entiende o no? La electricidad, cuando uno lo mira, uno dice, pero qué espectacular. Unir diametralmente los polos opuestos me genera un tercer elemento. Así como el aire frío y el aire caliente. ¿Qué me generan los dos? El viento. Así también el varón y la mujer, cuando se unen, hacen un tercer elemento. No es ni uno ni el otro, porque en la foto vemos a un niño, ¿no? Pero el niño no es el papá y tampoco es la mamá. Es la unión de los dos trascendidos, es un tercer elemento que salió de los dos. Es como que si alguien me dijera, wow, ¿y qué podemos entender si unimos el color negro con el color blanco, digamos? No hace gris, hace oro. Me dejo entender, un tercer elemento trascendido. Eso es lo que pasa. Entonces uno dice, si esto es un tercer elemento trascendido y aquí lo tenemos, entonces, ¿cuál sería el equilibrio de estas dos fuerzas? Eso es lo que yo estoy buscando, el equilibrio de estas dos fuerzas. Y uno dice, ¿cómo equilibramos una de las fuerzas con la otra de las fuerzas? Es decir, el bien y el mal, como se tiene en las religiones. Y uno dice, claro, pero ese sería el entendimiento pleno, pues sería como un tipo de comportamiento, sería como la conciencia elevada. ¿Qué sería? Como una energía correcta, como la frecuencia correcta. ¿Cuál sería eso? Y ahí viene la idea del concepto Mashiach. Es un espíritu que está ahí arriba y ha descendido y ha caído pues en un hombre que nosotros lo tenemos como Jesús, ¿no? Yeshua. Y ese es el equilibrio. ¿Quién tiene el entendimiento pleno de estas dos fuerzas? ¿Quién lo tiene, no? ¿Quién equilibra? Entonces, ese tiene que ser la energía correcta por la cual todos tenemos que ir, ¿no? Y entonces ya podemos entender, ya se puede entender muchísimo mejor que nosotros tenemos potencialmente adentro una serpiente que nos hace ver la dualidad, pero también tenemos potencialmente adentro al Mashiach,
el que tiene que equilibrar estas dos fuerzas y llevarnos a la unidad. De ahí pues Pablo que habla de el primer Adán y el segundo Adán, ¿no? El primer Adán es el Adán dual, y el segundo Adán es el Adán maduro, el Adán con un pleno entendimiento, con un nivel de conciencia elevada, con uno que va a equilibrar estas dos fuerzas, el que tiene el conocimiento, la sabiduría. Ese sería entonces esta simbología sagrada. La pregunta es, ¿cuál vas a potenciar tú? ¿Tú quieres ser una serpiente? ¿Quieres llevar al conflicto a las personas? ¿Te gusta insultar en las redes sociales? ¿Te gusta atacar a las instituciones que dan luz? ¿Eso quieres ser? ¿O quieres ser una persona que tenga un entendimiento pleno, que pueda resolver problemas, que ayude al prójimo? ¿Ves? La frecuencia más alta es el amor, ¿no? La filantropía, la dadivosidad. ¿Se da cuenta? El altruismo. Esa es la frecuencia más alta. Entonces nosotros tenemos que potenciar este Mashiach adentro. Hay que darle de comer a ese Mashiach que tenemos dentro de nosotros, ¿no? Hay una historia muy interesante, ¿no? Dice que hay un hombre que ve pues que el dueño de la casa, el amo de la casa, siempre apuesta para un perro. Era un lugar donde había pelea de perros, dice. Y este hombre dice, pues yo quiero saber cuál es el secreto, porque la casa siempre gana. Va y se va donde el dueño le dice, mira, veo que usted siempre gana en las apuestas, ¿no? Y al perro que usted le atina, le apuesta, siempre gana. Por favor, ¿me puede decir el secreto? Le dice. Y lo llama el dueño, le dice, mire. Y lo lleva pues a un patio, ¿no? Y ahí le dice, ¿ves a los dos perros ahí? Sí, sí, ahí está el perro blanco y el perro negro, ¿no? Y él le dice, una noche anterior, yo tengo un balde de comida grande, una bolsa ahí de comida, y yo le doy a uno de ellos. Por lo tanto, yo sé quién va a ganar. Entonces viene el hombre y dice, wow, ya entendí, ya sé por qué tú siempre ganas las apuestas. Porque tú alimentas a un perro, ese se llena de energía. El otro, no, se queda débil sin comer. Entonces a la hora que los haces pelear ya sabes quién va a ganar, el más fuerte, el que está más alimentado. ¿Dónde estaría nuestra reflexión, no? ¿A cuál de los dos vamos a alimentar? ¿Vamos a alimentar a nuestra serpiente que tenemos adentro o vamos a alimentar al Mashiach potencial que tenemos dentro de nosotros, ¿no? Entonces, ahí tenemos un poco las bibliografías y muchísimas gracias. Que el Eterno los bendiga.